Es la 1:06 en la tarde, señores. La situación política y social en algunos países de América del Sur eh, parece estar complicándose, especialmente en las últimas semanas. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro sigue en el poder. Hay una situación allí bastante compleja porque están siendo acusados directamente por Estados Unidos de narcotráfico. Fíjense que la discusión ha cambiado bastante. Perú, que tiene un historial de destitución a destiempo de presidentes, lleva 5 en menos de 10 años, solo para computar allí un poco el dato. Y Ecuador, una crisis de inseguridad y protestas que están esparciéndose prácticamente por todo el país. Incluso se intentó atacar al presidente Daniel Noboa. Bolivia tiene un nuevo presidente, también marcando un cambio de hegemonía política en ese país. Para conversar sobre esta realidad bastante ampliada, recibimos a mi estimado profesor Pascal Peña, que está aquí para compartir con nosotros. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy bien. Encantado nuevamente de estar con ustedes y poder abordar estos temas que, como bien mencionas, estas últimas semanas han estado en la palestra. Vamos a empezar conversando con el profesor Pascal Peña sobre la situación de Venezuela y el despliegue que tiene Estados Unidos en aguas del Atlántico, específicamente en el Mar Caribe, para ejercer presión sobre supuestos envíos de cargamentos de drogas o de sustancias ilícitas a territorio estadounidense saliendo desde Venezuela. Y bueno, conecte por ahí mismo Colombia, que también se le acusó ya directamente al presidente colombiano Gustavo Petro de auspiciar el narcotráfico. Mi estimado profesor, bienvenido una vez más a Esto No Tiene Nombre. Por aquí vamos. Gracias, Ángelo. Gracias a todos los que nos están escuchando y que están interesados en estos temas. Como bien comentas, Venezuela ha sido en las últimas semanas el foco de atención de la mano dura del presidente Trump y de Estados Unidos. De manera específica, como sabemos y como ya adelantabas, tenemos un despliegue de barcos, de submarinos en aguas internacionales. Esto es importante resaltarlo, en aguas internacionales. En aguas internacionales porque, conforme derecho internacional, es posible realizar estos despliegues atendiendo a que no violente el territorio, las aguas territoriales de ningún país. Específicamente, no han traspasado las fronteras de Venezuela. Sin embargo, como también hemos visto, Estados Unidos en aguas internacionales ha atacado hasta el momento y hasta el día de hoy 7 embarcaciones, ¿verdad? Y de estas embarcaciones, al menos 2 aparentemente han sido con ciudadanos colombianos. Tú mencionabas a Petro, el presidente Petro, además de otras situaciones que ha tenido, ya se le quitó la visa por unas declaraciones que dio en Estados Unidos, luego de la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 80, hace unas semanas. También Petro requirió ya, llamó a consulta a su embajador en Estados Unidos. Y esto producto de las declaraciones del presidente Trump diciendo que Petro es un narcotraficante y básicamente está aportando tal vez o siendo parte de toda esta estructura criminal a la cual supuestamente, y es lo que justifica todo este despliegue, está llegando drogas al territorio de Estados Unidos. Así es, así es. En el caso de Colombia ha sido una escalada, como bien señalabas, porque hace semanas, un par de semanas atrás, se les retiraba de la Casa de Gobierno de Colombia una supuesta seguridad que tenía Estados Unidos allí para prevenir, ¿verdad? Sabemos que Colombia tiene una situación especial con el narcotráfico y entonces el mismo Petro decía, yo ni siquiera sabía que esa seguridad estaba ahí.
se le quitaba, y entonces se le añade ese nuevo capítulo que señalamos de una acusación directa de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pregunto, ¿es esto realmente una guerra en contra del narcotráfico o se trata de jugadas políticas? ¿Cómo interpretar el accionar de Estados Unidos en este momento frente a Venezuela, que todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años, la crítica que se ha hecho al gobierno de Nicolás Maduro, el modelo de elección fraudulento, así lo consideramos muchos, no tienes que entrar por ahí, ¿verdad? Y en el caso de Colombia, que es un país que tradicionalmente había sido gobernado por gobiernos de derecha, de repente llega Petro al poder y bueno, ha pasado todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos años. ¿Es una jugada política? ¿Se busca cambiar el gobierno en estos países o realmente se trata de una guerra en contra del narcotráfico o tenemos un híbrido? Mira, es sin lugar a dudas, a nuestro parecer, y para eso invito a la audiencia a ver unas publicaciones que hice en Threads y en X, en Twitter, precisamente abordando este tema. Y es, a nuestro parecer, es una jugada geopolítica fundamentada, y voy a explicar ahora por qué fundamentada en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. ¿Por qué fundamentada? Ya sabemos que Estados Unidos no necesita mucho tampoco que justificar ni que motivar para poder actuar. Pero atendiendo a la Carta de Naciones Unidas, uno no puede involucrarse. Cuando digo uno, me refiero a los países, territorios extranjeros, no pueden involucrarse en la soberanía de otro Estado. Es uno de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a la cual pertenece Estados Unidos y Venezuela en ambos convenios. Entonces, basado en este principio, pues evidentemente aquí lo que estamos viendo, a nuestro parecer, y como tú comentas, es una escalada, porque primero se estableció, recordemos, un aumento al precio por información valiosa de Maduro, de Diosdado y otros, ¿verdad? Luego de que se subió esa apuesta, no hubo aparentemente una reacción de parte de la población. Dos, se tomó una decisión que creo que ha sido la más controversial, y es desplegar en aguas internacionales casi 5.000 efectivos militares, 4.500, 5.000, con barcos, con capacidad de aviones y además submarinos con capacidad también de atacar. Y luego de esto, y ya viendo los ataques, hemos visto que el presidente Trump arreció su discurso recientemente e indicó que está ponderando la posibilidad de que lleve a territorio, es decir, a Venezuela, la lucha. Y aquí, fíjate lo interesante de este tema, porque él a través de una publicación del New York Times, me parece que es, o New York Post, ahora no, creo que el New York Times, salió la información de que había autorizado unas operaciones encubiertas en territorio estadounidense. Y ahí es que el presidente Trump dice, mira, yo no lo voy a negar ni lo voy a afirmar. Pero ¿qué representa esto? En efecto, esto es, como lo estábamos hablando hace un momento, la posibilidad tal vez de poner en movimiento a toda la estructura militar y toda la población civil venezolana que no ha cohesionado, que no todavía se ha unido lo suficiente. Si la parte económica no era suficiente, tal vez ahora con la capacidad, con el entendimiento de que Estados Unidos tiene la posibilidad clara de utilizar incluso armamento, entonces ahí podría haber tal vez una reacción. Y fíjate cómo salieron, aunque ya fue desmentido, fíjate cómo la vicepresidenta de Venezuela, bueno, salió eso en las publicaciones. Claro. Justamente estaba negociando en un gobierno de transición. Yo creo que lo que corresponde es precisamente ya un gobierno de transición. Y ahí nosotros podemos ver tal vez una postura encontrada, porque si bien, igual que tú, entiendo que esto es un régimen no democrático, el solo hecho de haber negado, a mi parecer, la entrega de las actas y de impedir una transparencia a través de los organismos incluso internacionales y de países aliados,
pues hace que sea antidemocrático. Ahora, ¿tiene un país extranjero la capacidad de determinar qué es o no democrático frente a ese país, a ese otro territorio? La respuesta es no. Entonces ahí hay un empujoncito de parte de Estados Unidos para, en una tal vez argucia geopolítica, también colocar eventualmente a la oposición, una oposición que puede estar alineado a los intereses de Estados Unidos. Y cuando hablo de los intereses, es permitir la inversión privada, permitir una interacción mucho más directa, sobre todo por las reservas de petróleo y otros recursos naturales importantes que tiene. No es la primera vez que se prevé una salida a la crisis política que tiene Venezuela hace ya muchos años. Yo recuerdo que cuando Chávez todavía vivía, luego del golpe de Estado, en algún que otro momento se gestó alguna movilización tendente precisamente a sacarle del poder. Una vez que llega Maduro al poder tras la muerte de Chávez, igualmente, incluso aquí en República Dominicana, nuestros periódicos en algún momento han hecho hasta coberturas especiales anticipando una salida del régimen chavista, ya no tan chavista, sino más madurista que otra cosa, porque se ha cambiado bastante. Chávez siempre iba a elecciones y las ganaba. No así en el caso de Maduro, además de las condiciones adversas que se le imponen a la oposición en ese país. Y entonces uno ve como que ahora sí, ahora es, y luego todo como que vuelve a la calma, desaparecen de los medios, Venezuela a su ritmo raro, pero lo retoma, y entonces uno se pregunta, de hecho hay mucha gente que en este momento está diciendo que a Maduro le quedan días en el poder. ¿Realmente están dadas las condiciones para que suceda eso en Venezuela? Estamos hablando de un presidente que se ha mantenido, independientemente de la forma en que lo haya hecho, que sabemos que no es la correcta, que tiene un control casi absoluto de la parte de los militares, que están cohesionados porque saben que si salen del poder o muertos o presos o exiliados de mala manera, ¿realmente están dadas las condiciones para que eso suceda? Mira, a diferencia de lo que había sucedido antes, aquí ahora estamos viendo a un país, específicamente Estados Unidos, que no solamente el apoyo es a través de los medios diplomáticos, sino también a partir del uso de la fuerza. Y esta es la gran diferencia con ocasiones anteriores que, como muy bien tú comentabas. Entonces, la respuesta a mi parecer es sí. Yo creo que la decisión más inteligente para todos aquellos que conforman parte del régimen, estoy hablando aquí del régimen de la estructura militar, estoy hablando de la estructura política, es precisamente que haya una transición. Y yo creo que tal vez parte de una decisión adecuada, razonable y prudente es llamar elecciones anticipadas podría ser, o en 2 o 3 años como se plantea. Lo que pasa es que sería un poco más el gobierno, creo que son 5 años, apenas tiene menos de un año. Entonces, llamar a elecciones anticipadas, negociar a través de algún país aliado, Rusia, a nuestro parecer sería el más adecuado. Y el más adecuado precisamente por las conversaciones que está teniendo el presidente Trump con Putin con respecto a Ucrania, y resaltando además que fíjate que este despliegue naval en aguas internacionales se dieron luego de la reunión entre Putin y Trump en Alaska, que era una reunión en donde se iba a abordar la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, fíjate que están todos estos aspectos conectados. Fíjate que China y Rusia han planteado evidentemente su postura también ante Naciones Unidas, indicando, resaltando que no es posible pues violentar la Carta de Naciones Unidas y que no se puede llevar a la guerra, etcétera. Pero en caso de que esta amenaza tal vez del presidente Trump de Estados Unidos se lleve a cabo y que esta estrategia pase a territorio venezolano, estoy seguro
El apoyo de estos dos países, sus principales aliados, solamente va a ser una ayuda de naturaleza diplomática. No van a aportar militares, no van a aportar armamentos, no va a aportar financiamiento. Eso lo vamos a ver que va a suceder así. Entonces, lo más inteligente es tratar de que el régimen de Maduro, para no decir gobierno, el régimen de Maduro, pues salga de manera inteligente y a lo mejor termine su periodo en una transición tal vez democrática, insisto, transparentando estas nuevas elecciones y llevando la posibilidad y tal vez la confianza a las organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, OEA, y a la comunidad internacional en su conjunto. Me gusta mucho eso que señalas de la reunión en Alaska, ¿verdad?, entre Putin y Donald Trump. Y te pregunto, ¿y no sería la primera vez que sucede, históricamente hablando? ¿Trueque? Yo te cedo aquí y tú me cedes allá. Absolutamente. Y fíjate que precisamente en el día de ayer y de hoy se hace referencia en los medios de que entre Putin y Trump, por cierto, habrá una reunión muy pronto entre Putin y Trump en Budapest, me parece, donde tal vez ya hay una decisión tomada con respecto a la guerra de Ucrania y de Rusia. ¿Y en qué sentido? Pues hay una postura tal vez ya consensuada entre Putin y Trump, y lo que se va a plantear, se le va a dar entonces la posibilidad de plantear a Zelensky, el presidente de Ucrania, esto. Y yo creo que, para serte muy sincero, en la actualidad, para serte completamente transparente y objetivo, en la actualidad a Estados Unidos le es más conveniente llevar a una solución el conflicto de Venezuela. Claro. Por un tema de alcance. Está en su zona, su radar. Por supuesto. Y geopolítico. ¿Y por qué geopolítico? Porque es el país que tiene las reservas de petróleo y otros, como tierras raras, entre otros, pero además se encuentra en América Latina. Entonces, ya no va a tener Rusia, Ucrania, Irán, ya no tiene un aliado tan importante o poderoso con unas reservas tan importantes en América Latina. Es básicamente eliminando, y fíjense que esa ha sido la estrategia de Estados Unidos desde que entró el gobierno de Trump, porque eliminó la influencia china en Panamá y está eliminando la influencia rusa, la influencia en Venezuela. Y eso es lo que está pasando. Así es. Tengo muchas preguntas, voy a hacer algunas más, profesor, así que, ¿verdad? Me chancea por el día de hoy. Hábleme de esa, quisiera decirlo de esta manera, esa reposición que tiene Estados Unidos en escenario global en este momento. Lo digo por todo lo que está haciendo Donald Trump, que su antecesor no lo hacía, al menos no directamente, y sabemos tal vez por qué. Y su incidencia incluso en países cercanos a nosotros. Yo veía esta mañana una declaración de una diputada de Argentina respondiéndole a Trump una supuesta amenaza de que si Milei perdía las elecciones, entonces iban a perder parte del apoyo que habían recibido de Estados Unidos. Ese comportamiento de Estados Unidos, que es tradicional, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se involucraron muy activamente en el escenario global, parecía como que había quedado de lado, ahora vuelve otra vez. ¿Cómo lidiar con eso en el caso de nosotros como región, como países aquí cercanos, sin que se vulnere la soberanía, como sí ocurría en el pasado? La pregunta es muy interesante, y es muy interesante debido precisamente a que, como bien comentas, estamos viendo un discurso que no es distinto al discurso que llevó al presidente Trump a gobierno. Y que también dirigió su trayecto durante su primer gobierno. Y básicamente es una gran diferencia con el Estados Unidos anterior. Un Estados Unidos ahora enfocado en aislarse
Por eso se habla del aislacionismo en vez de la integración de los países, que de hecho fue uno de los principales promotores de Naciones Unidas y de toda esta estructura y engranaje que nosotros vemos en la actualidad. El presidente Trump entonces, y cuando hablamos del aislacionismo, está apostando a desarrollo en su país, inversión a costa de lo que sea. Y fíjense que por eso su discurso desde que inició 20 de enero, señores, tenemos apenas meses, 20 de enero de este año 2025, ha sido siempre muy duro, muy claro, en que si tengo que sancionar a un país, señores, estos son frente a el derecho internacional puro y duro, esto no debería ser posible. De hecho, estos son violaciones a tratados internacionales. Yo amenazar, por ejemplo, con imponer aranceles de manera abierta, alegre, solo como amenaza, es una violación, y para eso se creó la Organización Mundial de Comercio, del cual Estados Unidos del año 2019 decidió no estar. Pero Biden, por ejemplo, decidió no apoyar el nombramiento de los jueces del panel de solución de controversias. Por tanto, Estados Unidos no puede ser demandado por ninguno de nuestros países. Dos, otro tema importante, que tú lo mencionabas anteriormente. Mira cómo Estados Unidos a sus aliados le da un apoyo irrestricto, ¿verdad? Un apoyo completo. Milei es un fanático de Trump. De Trump, claro. Y ese fanatismo lo ha llevado a obtener un apoyo absoluto. Ahora bien, ese apoyo, y siempre lo he dicho, ese apoyo no es gratuito. No. Hay un apoyo económico de $40 mil millones, me parece, para como financiamiento y para tratar de recuperar la economía argentina, que lo requiere, lo necesita sin dudas. Sin embargo, fíjense cómo parte de eso, y ha sido de las discusiones que se ha presentado en Argentina, se está cediendo territorio para que se establezcan bases militares y para que se realicen ensayos militares de parte de Estados Unidos. Señores, esto no es algo al azar, esto es parte del control que se está llevando, un control que no es solo con el buen relacionamiento, sino un control de parte de Estados Unidos en territorio y en establecimiento en lugares estratégicos. Pero al mismo tiempo, hemos estado viendo en Europa, señores, eso lo vimos antes de que entrara, antes de que saliera Elon Musk también, el gobierno. Elon Musk quiso influir en las elecciones de otros países como Sudáfrica, él es de Sudáfrica, pero países de Sudáfrica y en Europa en general, buscando que esta extrema derecha sea la gobernante. Y sea la gobernante, evidentemente, para tener aliados dentro de esos territorios. Nosotros vemos discursos que están a medias en Europa. Francia tiene una muy buena relación con el presidente. Fíjense, Inglaterra, que ha sido el aliado por excelencia, también tiene una postura media. Miren, Canadá, también con quien se ha enfrentado. Ahora, los países de Latinoamérica, y no del continente americano específicamente, porque hay que sacarle su plato aparte a Canadá y su plato aparte a México. No, a Brasil. Y a Brasil también, por supuesto. Brasil es quien ha tenido la capacidad de enfrentar de forma clara a Estados Unidos. Trump quiso subir los aranceles después de una reunión de los BRICS, Cuando hablamos de los BRICS, estamos hablando de esta asociación de los países, Brasil, China, la India, etcétera, en la cual se procura pues generar un espacio económico distinto y no dependiente a Estados Unidos, incluyendo el código SWIFT. Entonces hubo una reunión hace unos meses, Brasil fue el país anfitrión y Estados Unidos inmediatamente amenazó, mira, vamos a subirte a 50% los aranceles. Brasil dijo, pues haremos lo mismo. ¿Qué pasó?
semanas después volvió el presidente Trump a sentarse a negociar y bajar el discurso. De hecho, procuró reunirse con Lula y tengo entendido y no fue aceptado porque hay una desconfianza, creo que en un 100% de parte de Brasil, y todos sabemos que cuando se reúnen con Trump hace algunas jugarretas y se negaron a eso y se han mantenido en esa posición, ¿no? Y Brasil, las palabras de Lula, dijo que siempre que haya igualdad de condiciones para sentarse en una mesa de negociación, pues no habrá problema y no habrá oposición de parte de Brasil. Ahora, si lo que se pretende es el uso de este discurso y de este manejo dictatorial, algunos le llaman, decía Lula, utilizaba la palabra de este manejo como emperador del mundo, pues entonces así no se van a sentar. En el caso de México, solo para aclarar, la situación es distinta. Recordemos que hay una dependencia mutua económica importante, como pasa también con Canadá, y aquí el discurso no puede ser tú subes los aranceles, pues yo subo los aranceles, porque hay una mayor dependencia, un mayor condicionamiento de parte de México, y los efectos económicos en México serían desastrosos, nefastos para dicho país. Así es, así es. ¿Y en el caso de Latinoamérica, quedó esa parte? En el caso de Latinoamérica en general, nosotros, y voy a hablar de Latinoamérica y centrarme en República Dominicana, Latinoamérica depende en general de las exportaciones a Estados Unidos. Y al mismo tiempo, cuando hablo de exportaciones, de la inversión extranjera norteamericana. Por eso en países, y aquí tal vez voy a hacer mención, por ejemplo, Estados Unidos, la inversión que tiene en Venezuela con respecto a la Chevron y evidentemente el permiso de explotación de los recursos petroleros. Pero también en otros países como Bolivia, que tiene el litio, y así muchos otros. También la relación que tiene con países como El Salvador, donde se ha utilizado El Salvador como país anfitrión, país receptor de los migrantes o de las personas que han sido arrestadas en Estados Unidos y que han sido deportados. O sea, fíjate que hay una relación bastante clara, y con países un poquito más pequeños, Uruguay, Paraguay, etcétera. Evidentemente, la relación también es de exportación. República Dominicana, Estados Unidos es el socio principal, y la dependencia económica que tiene, turismo, en exportación, entre otras, nos hace estar muy alineados a la política exterior estadounidense. Y por eso también, y aquí voy conectando tal vez varios temas, esa es la razón por la que posiblemente con muchísima seguridad la invitación a países como Nicaragua, Venezuela, con la cual no tenemos relación desde el año 2018, 2019, y Cuba, pues no se extendió para la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en diciembre. Esto ha generado evidentemente también una respuesta de parte de países como México y el propio Colombia, que dijeron que no va a venir. México básicamente hizo la cumbre. Su presidenta lo que dijo fue que tenía cosas importantes que hacer, ¿verdad? Y que tal va a ver si habrá alguien del si mandaba a alguien que pudiera representar. O sea, que eso no es importante lo que se está haciendo hoy en la Cumbre de las Américas. Fue el mensaje que yo leí de parte de ella. En el caso de Bolivia, estos temas son interesantes. Kelvin tiene que movilizar un poquito más ahí para tenerlo aquí más a seguido. En el caso de Bolivia, salir de la izquierda tras prácticamente creo que casi 20 años o 20 años con gobiernos de izquierda. Bolivia es importante, valga decir, porque es una de las mayores reservas de litio del mundo, y el litio es la materia prima para la creación de baterías de iones de litio, que es la que se utiliza en la industria automotriz para producir vehículos eléctricos. ¿Qué se podría esperar de esta decisión de los bolivianos de elegir a este señor que, según leo, es de centrista? Mira, hubiera ganado Tuto Quiroga, hubiera ganado Paz, ya era claro que la izquierda salía de gobierno.
Así es. Y hablar de derecha permite nosotros entender que se está apostando a inversión privada. Inversión privada y relacionamiento con países extranjeros, con países evidentemente extranjeros, otros territorios, ¿verdad? Entre ellos el propio Estados Unidos. Y esto es muy importante porque, señores, Bolivia ha estado estructurada desde el gobierno de Evo Morales y toda esta continuidad que ha tenido durante 20 años. Retomamos la conversación ya al cierre con el profesor Pascal Peña. Nos hablaba de Bolivia y de los cambios que podrían esperarse para ese país, y quisiera a la vez añadirle que nos dé una pincelada, al menos una pinceladita rápida de lo que está sucediendo en Perú en estos momentos y sus ya acostumbradas destituciones de presidentes. Claro que sí. Brevemente, como decía de Bolivia, ya de Bolivia se esperaba precisamente estas elecciones, 20 años ya de izquierda, donde Bolivia hoy presenta superinflación de los últimos años. De hecho, una tasa interanual el mes pasado, casi de un aumento de 23% de inflación, superado solo por Venezuela y Argentina. O sea, la situación que golpea a la economía boliviana sin dudas no tiene precedentes, y esa es la razón por la que hubo un cambio donde los dos, primera vez que se realiza este balotaje, primera vez donde estuvieron, como les decía, dos representantes de derecha. Se espera inversión, se espera entonces no lo que se denomina tal vez privatización, pero sí la posibilidad de inversión privada y ya que concluya este control estatal, casi el 80 y pico % de las inversiones la tiene el Estado controlados. ¿Qué pasa en Perú? Y ahí saltamos entonces. En Perú, el 10 de octubre, específicamente el 10 de octubre, y lo recuerdo porque el 10 de octubre no solamente se presentó el acuerdo o inició el acuerdo de paz entre Gaza e Israel, sino también entonces se presentó en Perú lo que fue la destitución de Dina Boluarte, primera mujer que gobernaba Perú, resultado precisamente de una destitución del presidente anterior que había sido acusado por diversas razones. Dina Boluarte, una mujer que tuvo posiblemente 92% más, algunos decían 100% de rechazo en la población, y fue destituida por, así lo manda la Constitución peruana, fue destituido por el presidente del Congreso de Perú, ya hoy presidente electo, de apellido Jari. ¿Qué pasa? Al día de hoy fue también presentada una moción para ser destituido. ¿Y por qué? Porque es una persona que ya venía con una cola, y cuando hablo de una cola política, había sido acusado por acoso sexual, había sido acusado por ciertos manejos inadecuados en sus funciones. En principio, de no prosperar esta destitución, que básicamente es un juicio político por igual, él tendría la posibilidad de llevar el gobierno hasta julio de 2026 para elecciones. Perú es sorprendente porque si bien ha tenido 7 destituciones en los últimos 8 o 10 años, es decir, 7 u 8 presidentes, cuando el gobierno dura 4, su economía se mantiene bastante estable. Sin embargo, el crimen organizado, la extorsión fue lo que llevó a Dina Boluarte a ser destituida por no cumplir con sus promesas de eliminación, y es tal vez el reto más importante que tiene Harry en su gobierno. Así que esperemos lo que sucederá en estas próximas semanas, sobre todo con la conclusión de su destitución o no. Es lo que se denomina la vacancia, ¿verdad? Si será o no destituido, y ya veremos, deseando lo mejor a Perú, un gran país igual a Bolivia y por supuesto a Venezuela.
Así es. Bueno, temas para otra entrevista, ¿verdad? Hablar un poquito de nuestro manejo de relaciones internacionales, de Haití, de todo lo demás, pero de paso agradecerte por sacar de tu tiempo para compartir con nosotros aquí en Esto No Tiene Nombre. Hemos hablado de todo un poco en casi una hora de conversación con el analista internacional y profesor Pascal Peña, compartiendo con nosotros aquí en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángelo, y a todo el equipo de Esto No Tiene Nombre.